Quizá usted, se pregunte, ¿dónde está? ¿Dónde está Juan? Está muy escondido. Si está delante de Pedro, hermanos, adelante de la carta del apóstol Pedro, ahí encontrará la primera carta del apóstol Juan. Después de Génesis, dicen, y antes de Apocalipsis. Usted lo sabe. Adelante de Pedro encontramos la primera carta. Está muy escondido Juan porque sus cartas son breves ahí, las cartas, pero muy concisas. Y si usted ya está ahí, hermanos, en un momento vamos a estudiar el capítulo 5, los textos que nos corresponden hoy estudiar en la palabra de Dios. Cuando usted ora, hermanos, cuando usted ora, ¿por qué pide? ¿Por qué ora inmediatamente? Yo sé que tenemos nosotros una forma como iglesia de orar por las peticiones de nuestra iglesia. Usted dirá, pues pido por la iglesia. Claro, eso es muy bueno y qué bueno, hermanos, que se está manteniendo orando por las peticiones de la iglesia. Pero cuando usted ora para usted, ¿por qué pide? Bueno, usted responda. Recuerda que pidió estos días para usted. ¿Por qué oró? Juan nos va precisamente hoy en los versículos a ayudar a entender ese propósito de la oración y sobre todo, más que entender, recordarnos, Juan, que nuestras oraciones realmente son escuchadas por Dios. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios, pero también Juan quiere recordarnos acerca de la vida que ahora nosotros tenemos por haber depositado nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. La vida que ahora tenemos, hermanos, es la vida misma de Dios. Dios tiene vida eterna y ahora nos ha dado vida eterna a cada uno de nosotros por su Hijo Jesucristo. La tenemos, hermanos. Claro que nosotros moriremos, esa es una verdad que la palabra de Dios nos dice, pero viviremos eternamente para siempre. Esa vida de Dios es dada a nosotros. Si tú has depositado tu confianza, tu fe en Cristo, te ha sido dada esa vida a ti también. No sé a quién le guste aquí el fútbol, creo que con los que he platicado, a la mayoría les gusta el fútbol, llevan a levantar las manos, que no quiero que equipo me diga que le va, hermanos, tampoco no queremos aquí pelearnos ni nada, no es el plan, hermanos, sino como aficionado, bueno, me gusta a mí también el fútbol, y no iba a un estadio desde antes después de la pandemia no fui, sino que hace algunos meses fui a apoyar a mi equipo y estaba yo nervioso porque mi equipo de repente se agüita ya en el último momento y le anotan goles. Pero estaba algo nervioso porque yo dije, bueno, quiero venir a este partido y quiero disfrutar saliendo de este partido ganando, porque los últimos 2 partidos pasados fui y perdió. Casi yo decía, ya no voy a ir porque creo que por mi causa pierden. Yo dije, a lo mejor por eso no voy. Y fui y de repente, híjole, les anotaron gol. Y yo dije, ¿me salgo o me quedo todavía aquí? Después les anularon el gol. Después el equipo anotó otro gol, me sentí más tranquilo, anotó el segundo gol, bueno, el equipo a quien yo apoyo, y ya después salí de ese lugar, ya bien confiado. Yo dije, qué bonito es sentir que mi equipo ganó. Dije, me fui tranquilo. Al día siguiente usted sabe que están las repeticiones, y dije, vamos a ver ahora cómo se ve en televisión. Ya en televisión yo hasta respiraba, dije, mi equipo va a ganar. Ya en la repetición mi equipo va a ganar. Sé cuál es el resultado de mi equipo después de esa noche tan tormentosa que fue para mí, de que se estaba debilitando mi equipo. Pude ver la repetición bien confiado. Dije, sin duda mi equipo va a ganar. Y casi en este minuto y casi dije en cuál iba a anotar gol, ¿no? Pues estaba viendo la repetición, ya, estaba muy confiado. Y así a veces sucede, hermanos, con eventos que vivimos nosotros. Hay eventos que parecen para nosotros sorpresa, hay eventos en nuestras vidas que son como un sub y baja, no sabemos qué sucederá porque sabemos que el futuro es incierto para nosotros. No sabemos qué enfrentaremos estos días o durante nuestra vida, no lo sabemos qué enfrentaremos, hermanos. No sabemos qué pruebas sobrevengan sobre nosotros, no lo sabemos. Pero hermanos, podemos nosotros confiar
que nuestra fe y nuestra esperanza está en Cristo y podemos ver cómo va a terminar todo, cómo va a ser el final de todo. Si usted va a Apocalipsis, no le pido que vaya ahorita, usted sabe dónde terminamos nosotros. Está viendo ya esa repetición. Usted sabe dónde terminan los hijos de Dios. Usted sabe que los hijos de Dios terminan adorando al Rey de Reyes. Los hijos de Dios terminan glorificando al Cordero que fue inmolado en la cruz, como cantamos. Los redimidos, los hijos de Dios, terminan viviendo eternamente y gozando eternamente de su Señor y de su Salvador. Los redimidos del Señor viven fuera ya de toda tristeza, fuera de toda prueba, fuera de todo dolor que nos pueda traer el mundo. Eso, hermanos, esa es nuestra esperanza y en eso confiamos. Es por eso que podemos atravesar diferentes, como diría el salmista, por valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. El Señor está con nosotros y ha prometido estar con nosotros. Dice su palabra, Cristo dice, y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza, hermanos, que Juan quiere a nosotros recordarnos, que tenemos vida eterna. Y Juan nos quiere recordar, hermanos, que nuestras oraciones, mediante nosotros estemos viviendo esta vida y este peregrinar, son escuchadas. Y eso también es una gran bendición. Juan, hermanos, aquí escribió, recordemos lo que vamos a leer hoy, el propósito por qué escribió estas cosas. ¿Por qué escribió en el capítulo 1 lo que escribió, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y lo que nos dijo ya aparte en el capítulo 5? ¿Por qué Juan escribió estas cosas? Hoy nos va a decir cuál es el propósito, hermanos, de lo que nosotros hemos estudiado todos estos domingos. Ahora, si usted está conmigo, le pido que ahí abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, y le voy a pedir que se ponga de pie para leer del versículo 13 al versículo 15. Versículo 13 al versículo 15. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Dice, ¿qué le parece si leemos desde el versículo 1 del capítulo 5 para recordar que Juan se está refiriendo? Dice, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos
hecho. Esto es la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios, que Dios nos guíe, el Espíritu Santo nos guíe. Inclinamos nuestro rostro. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelar, Señor, tu plan maravilloso por medio de tu palabra. Hoy pedimos, Señor, que seamos nosotros guiados por tu Espíritu Santo a estas maravillosas verdades de tu palabra. Mediante nosotros estemos estudiándolas y recordando lo que tú has escrito, Señor, nosotros vamos a crecer en nuestro conocimiento, en nuestra adoración a ti, por quien eres tú y por lo que has hecho por nosotros y por tu iglesia. Que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de estas verdades de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, a medida que nosotros recordamos tu maravillosa palabra y leemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Tome su lugar, hermanos. Algo muy importante que no se nos tiene que olvidar es que cuando Juan escribe de un grupo de hombres, falsos maestros, lo dice en el capítulo 2, falsos maestros que se habían levantado en la iglesia. Estos falsos maestros decían tener un superpoder. Ellos sí podían tener un acceso a Dios, que estos hombres podían tener un acceso a este nivel espiritual y que los cristianos no, que aquellos que habían creído en Cristo, ellos no tenían este poder. Es por esta situación, hermanos, que Juan escribe esta carta. Escribe esta carta a cristianos normales. No escribe esta carta a cristianos superpoderosos ni nada, porque bueno, no los hay. Pero escribe a cristianos normales, cristianos simples de ese tiempo, y les dice claramente por qué su vida eterna es asegurada por por esto he escrito estas verdades, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Estos hombres intentaban engañar a la iglesia, haciéndoles dudar acerca de su salvación, acerca de esa vida eterna que Dios da. Y no sé, hermanos, quizá algunos de ustedes también me incluyo, dudamos en algún tiempo hablando acerca de la salvación, dudamos acerca de la salvación, ¿seré salvo o no seré salvo? Quizá usted cuando escuchó esta doctrina para usted le fue algo muy asombrosa, tan maravillosa, pero a lo mejor alguien le dijo en algún momento, la salvación sí se pierde. ¿Le ha dicho alguien así que la salvación sí se pierde? Y los vemos. Esos que afirman tienen un completamente desconocimiento acerca de la Escritura cuando habla acerca de la seguridad de la salvación. Porque la salvación, según la palabra de Dios, la salvación no se puede perder. Esa es una verdad, que la salvación no se puede perder. Cuando yo escucho cuando alguien dice la salvación si se pierde, de volada me meto yo al tema, yo ahí para reafirmar y recordar, porque hay un grupo de falsos maestros que están afirmando actualmente y sigilosamente, se siguen metiendo a las iglesias y engañando a muchos diciendo que la salvación se puede perder. Y no es algo nuevo, es lo que estaba pasando también en los tiempos de Juan. Pero hermanos, déjeme recordarle que esta fe verdadera es para aquellos hermanos que han depositado su fe en Cristo. La salvación, recordemos, no se pierde. Pero ahora, Juan aquí tiene una idea y algo en mente. Quiere que los cristianos descansen en las verdades de Dios, en esas verdades que dicen que nosotros pertenecemos a Dios, en esas verdades que nosotros tenemos vida eterna. Juan escribe para que también la audiencia, los cristianos y nosotros también recordemos, hermanos, que Dios responde también a la oración. Es por eso que hoy, hermanos, vamos a estudiar 3 verdades que Dios desea que sus hijos recuerden. 3 verdades que Dios desea que sus hijos recuerden en estos 3 textos bíblicos. Y la primera verdad, hermanos, es
esta que hemos estado hablando, que tenemos vida eterna. Si usted está conmigo en el versículo 13, ahí con su vista sígame, dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Este es el propósito por el cual Juan ha escrito esta carta, la primera carta. Que ustedes recuerden y que sepan que ustedes tienen vida eterna. Anteriormente, usted se dio cuenta que Juan habló acerca de Cristo, habló acerca de la encarnación. Como anteriormente, en el Evangelio de Juan, no hablando de estas cartas, pero en el Evangelio de Juan, eso es lo que habló Juan, acerca de la encarnación, habló acerca de la deidad de Cristo, que todos creyeran que Cristo es Dios. Ese es el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio de Juan. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Recordemos, toda una carta tiene un propósito. Cuando usted, bueno, ya en estos tiempos son WhatsApp, pero en aquellos tiempos yo recuerdo que a lo mejor aquellos que, no sé, los hermanos casados, que todavía usaban, bueno, ahí lápiz y hoja, escribían cartas, ¿no? Yo sé de esas historias. Y una carta tenía un plan, ¿no? Tenía un propósito. No, usted iba a una carta y leía al final. Veía cuál es el plan, cuál es el propósito por el cual me escriben esta carta. Esto es el propósito que Juan escribe esta carta. Que todos sepan, que todos recuerden por qué tienen vida eterna. ¿Por qué puedes saber que tú tienes vida eterna? Juan nos recordó en los capítulos anteriores. Tú tienes vida eterna porque has creído en el Hijo de Dios. Tú tienes vida eterna porque amas a los demás y porque amas a los hermanos. Por eso también es una evidencia que tú tienes vida eterna. Tú tienes vida eterna porque tú has crecido y crees en las doctrinas del cristianismo, la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de la Biblia. Tú afirmas esas verdades en tu vida y caminas en ella. Es por eso que son evidencias que ustedes tienen vida eterna. Y Juan quiere recordar eso precisamente. Y Dios nos quiere recordar eso, que nosotros tenemos vida eterna. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes, que dice que creen en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Juan está hablando, ustedes han creído en el tiempo pasado en el Hijo de Dios, pero actualmente ustedes siguen, actualmente en este tiempo siguen creyendo en esa fe, la cual se les predicó, se les habló. Ustedes han creído en esa verdad, en el Hijo de Dios. Y ahora aquí el creer, hermanos, habla acerca de una acción pasada. Usted entendió el Evangelio, usted entendió el Evangelio le fue predicado. Y usted colocó esa confianza en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en la vida de Cristo, en la resurrección de Cristo. ¿Y qué verdades me hablan acerca del Hijo de Dios? Nos hablan que Él es el Mesías. Esa es una verdad. Que Él es el Salvador del mundo. Que Él es el Salvador. Que Él es el Salvador que nuestras almas necesitan, que el mundo necesita. Esas verdades es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Esas verdades es que Cristo es quien quita el pecado del mundo. Esas verdades, hermanos, es que el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros, que Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Esa es la verdad de creer en el Hijo de Dios. Esa es la verdad de creer en la doctrina correcta. Y ahora, dice ahí mismo, para que sepan que tienen vida eterna. Juan dice, quiero que se percaten que ustedes ya tienen vida eterna. Quiero que se percaten que ustedes ya tienen la vida eterna para que su gozo sea completo, para que ustedes no pequen. Y si ustedes pecan, abogado tienen con el Padre también, dice Juan. Y en esto sabemos. Y una y otra nos vamos a encontrar en estos capítulos, y en esto sabemos, y en esto sabemos, y en esto sabemos, y en esto sabemos. Dice Juan en el capítulo 2, versículo 21, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Sabemos que ustedes conocen la verdad. He escrito estas cosas
Dice en el versículo 26 del capítulo 2 respecto a los que están tratando de engañarlos. También les he escrito estas cosas para que ustedes sepan que hay alguien que los está tratando de engañar. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen, dice en este versículo, en el Hijo de Dios y para que sepan que tienen vida eterna. Es una verdad. La pregunta es aquí, ¿es posible tener vida eterna si tú vienes por primera vez? ¿O has escuchado acerca de la vida eterna hace poco? Y alguien te pregunta, o te preguntaras en base a lo que hoy leímos, ¿es posible tener vida eterna? ¿Es posible, iglesia, tener vida eterna? Sí es posible, hermanos. Juan mismo nos dice que esto es posible. En este lado de la eternidad seguimos luchando, pero tengamos la base y la seguridad. Tenemos la base y la seguridad de su palabra, que la palabra es escrita por Dios, revelada por Dios, y todo lo que habla la Escritura nos habla de que hay una vida eterna. Esa evidencia es por creer en el Hijo de Dios. Esa evidencia es porque que tienes esa vida eterna, es porque obedeces la palabra de Dios. Obedeces, amas sus mandamientos. No son gravosos para ti sus mandamientos. Amas también a los demás, amas a los hermanos. Con esto, hermanos, no estoy como poniendo aquí la vara alta y decir, no, pues nadie la tiene, no, porque no, seguimos desobedeciendo, Señor, no la tengo entonces. No, hermanos, recordemos, estamos en esta lucha, estamos en un proceso de santificación, y si tú has amado y tú amas a Dios, amas su palabra, y sabes que ofendes a Dios y ofendemos a Dios, vamos por buen camino. Vamos en un buen camino. Amas a los demás. De repente dices, me ha costado, pero sé que tengo que amarlos. Vas por buen camino, hermano. Y te pido que presiones ahí, que insistas ahí. Dios hará su obra y claro que terminarás amando a todos los hermanos. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice Cristo: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es un buen versículo para esas teologías deficientes que hablan y que dicen y que afirman que la salvación se pierde. Claro que la salvación no se pierde. Este versículo bíblico es una clara también evidencia para ir en contra de esa falsa enseñanza, de esa teología, como lo dije un momento más hacia atrás, esa teología deficiente. Job, capítulo 26, versículo 25, se conoce a ese hombre llamado Job, un hombre que sufrió tanto. Si usted recuerda a Job, usted dirá, sí, el que sufrió mucho. Si alguien le pregunta por Job, luego usted recordará su sufrimiento. Un hombre que le quitaron todo. Pero un hombre que no perdió la esperanza y sabía que él iba a ver al Señor. Dice Juan capítulo 26, 25, Job 26, 25, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Dice, desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Vivía pruebas? Job, claro que vivía grandes pruebas. Lo hemos estudiado, usted lo sabe. Pero él tenía esta seguridad. Que pasara lo que pasara con su vida, él tenía esta seguridad de que iba a ver a Dios mismo, que estaría frente a Dios. Esos dos pasajes que nos ayudan a recordar que la seguridad, hermanos, la seguridad de nuestra vida eterna está en Dios, está en Cristo y en estas promesas. Salmo 23 lo hemos leído: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor estando con cada uno de nosotros, recordándonos que Él está en todo tiempo con nosotros. Isaías 26:3, voy a leer:
Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, en ti confía. El Señor nos guarda, porque hemos confiado en Él, porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Quizá leeré un pasaje, hermanos, voy a acelerarle en un momento más. Leeré un pasaje que está en Romanos, que lo sabemos, y nos encanta escuchar este pasaje de Romanos, capítulo 8, 28. Estamos recordando, hermanos, nuestra seguridad de salvación. Dice Juan capítulo 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿para quiénes? Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, que su imagen esté en nosotros, la imagen de su Hijo. Dice, a los que predestinó, continuamos leyendo, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y podemos seguir leyendo. Y podemos seguir leyendo lo que habla precisamente ahí Pablo a los romanos. Dice ahí mismo en el capítulo 8. Me encanta lo que Pablo todavía sigue hablando, el versículo 31. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no entregó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas, dice, para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No termina ahí, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice su palabra. ¿Hay algo que pueda robarnos la vida eterna? Nada, nada. Juan escribe esto precisamente para asegurarnos que nosotros tenemos vida eterna. Hermano, no dudes de la vida eterna. No dudes, porque se vería como incongruente querer tú llevar con tu predicación a la vida eterna a otros cuando tú mismo estás dudando de la vida eterna. Sería algo como incongruente. No dudemos, hermanos, de la vida eterna. Si crees en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de tu alma, tienes vida eterna. Si amas y te deleitas en obedecer, tienes vida eterna. Si amas a los hermanos, recuerda, tienes vida eterna. A veces nuestras dudas de la vida eterna es porque nos miramos más a nosotros mismos y no miramos a Cristo, no miramos la cruz. De ahí proviene nuestra duda de la vida eterna, porque nos miramos a nosotros y no miramos la obra de Cristo. 3 verdades que Dios desea recordarnos. Número 1, que tenemos vida eterna. Número 2, que sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el capítulo 3, recordando un poquito atrás, recordamos que el Señor responde a las oraciones cuando nosotros amamos y cumplimos sus mandamientos. No olvidemos eso.
El Señor responde sus oraciones, también estudiamos, cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Y también el capítulo 3 de esta primera epístola nos habla de que Dios responde las oraciones cuando nosotros pedimos según su voluntad. Pero este versículo es tan hermoso porque dice, esta es la confianza que tenemos, la confianza. Esa confianza habla de la libertad, como la libertad que tiene un político para poder hablar así abiertamente. Esa es la confianza que ahora, aunque Juan ahora lo ocupa en otra situación, en oración, esa es la confianza que el creyente ahora tiene. No confianzudo, ¿no? Dice, ese es el, acércate a Dios confianzudo, así como, ay, pídele, no. Tenemos una libertad ahora para acercarnos a Dios. Tenemos esa libertad de acercarnos a Él y saber que nuestras oraciones son escuchadas. Pero a veces la pregunta sería, ¿por qué no tengo lo que pedí aún? Si aquí dice, según la palabra de Dios, que esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay aquí una palabra clave, claro, conforme a su voluntad. Pero yo he pedido, hermano, conforme a su voluntad. ¿Y por qué no lo tengo? ¿Dios no me ha escuchado? ¿Sí o no? ¿Dios lo ha escuchado? Claro. Esa es la seguridad que usted tenga, que Dios nos escucha, que Dios nos oye. Cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El tiempo Él lo determina. El tiempo cuando Dios desea hacerlo, Él lo determina. He escuchado grandes testimonios de, ahí de repente oye, ya quiero claudicar porque mi esposo, mi esposa no se convierte, ¿no? ¿Cuánto llevas orando? No, pues 1 año por él. Ya viene la hermana, a lo mejor ahí de hermana, yo a los 40 años mi esposo se convirtió. ¿Su oración fue escuchada? Claro, desde el primer momento, claro. Dios decidió en 40 años poder convertir al hermano. Tampoco le voy a decir, hermanos, usted siga el ejemplo de la hermana de 40 años y en 40 años usted va a recibir no. Dios responde, así le respondió a la hermana. No quiere decir que Dios le va a responder de esa misma manera con 40, ni con 50, ni 45. No, claro que no. Dios responde como Él desea, como Él quiere, en el tiempo que Él desea, porque Él es Dios, Él es soberano. Lo que nosotros, hermanos, podríamos pedir es sabiduría a Dios, pedir sabiduría para seguir pidiendo a Dios lo que a Él le agrada. Eso es lo que necesitamos para pedir conforme también a su voluntad, pedir aquello que le dará gloria a Dios. Escuchaba la historia de un hombre, bueno, claro que no sucedió, pero leía, no lo escuchaba, leía la historia de un hombre que vendía antigüedades y dentro de sus antigüedades encontró una lámpara, ¿no? De esas lámparas de pedir deseos, ¿no? Usted se ha preguntado si yo tuviera poder, si yo pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? Bueno, este hombre, según tuvo la oportunidad de pedir 3 deseos, ¿no? La primera oportunidad es que quería $1,000,000 y bueno, se le concedió. Y cuando la gente supo que el hombre tenía $1,000,000, se le acercó para pedirle dinero y este hombre dio dinero. De repente dijo, no, con esto ya puedo vivir bien mi vida, con lo que me queda. Y de repente tocan a su puerta y eran los de impuestos. Entonces lo que tenía, lo que había guardado, pues era lo que le cobraron de impuestos y se quedó sin nada. Dijo, no, pues, ¿qué puedo pedir? Su segunda petición fue pedir ser un hombre poderoso y que nadie me quite del poder. Y bueno, de repente apareció allá con un bigote, y bueno, el hombre ya era como un Hitler, allá estaba en un búnker y de repente dijo, no, esto no es lo que yo pedía, esto no es lo que yo quería. Ya querían matarlo. Y de repente su tercera petición fue, quiero que mi vida sea como era antes, mejor. ¿Por qué? Porque este hombre claramente estaba pidiendo mal, estaba pidiendo absolutamente
absolutamente mal. Ahora, en la oración, hermanos, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a orar? Es algo importante que necesitamos que recordar, que preguntarnos, ¿qué me está motivando a orar? ¿Qué me motiva a orar a mí? ¿Qué me motiva a orar? Hay algunas sugerencias que quisiera darle según lo que estuve estudiando y me gustó mucho, que lo quiero compartir con ustedes. Dice, oramos porque sabemos que el diablo existe y solamente Dios puede resistirlo. Y oramos para que seamos librados de la tentación y de todo mal. Oramos, hermanos, porque Dios nos da también el poder y la paz que nosotros necesitamos de Él. Oramos, hermanos, porque Cristo y los apóstoles oraron y necesitaban también estar orando. Y Cristo sabemos que necesitaba estar orando también delante de su Padre. Oramos porque la oración tuvo un rol importante en el ministerio también de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también nosotros, hermanos, porque por medio de la oración nosotros recibimos la ayuda también para nuestras necesidades. Oramos, hermanos, porque la oración también nos libera de la ansiedad. La oración nos libera de la ansiedad. Sabemos que no depende de nosotros, completamente depende de nuestro Dios soberano. Oramos también nosotros, hermanos, porque la oración es el medio para permanecer alerta y estar espiritualmente también alertas, hermanos. Y Dios ocupa la oración también para crecer en nuestra vida espiritual. La oración, hermanos, es usada por Dios para crecer también en nuestro conocimiento acerca de Dios. Y le puedo seguir avanzando, podemos seguir avanzar las cosas que nos podrían motivar a orar. La pregunta sería, ya después de que sabemos todas estas cosas, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oramos si sabemos que tenemos estas garantías en Cristo? ¿Por qué no oramos? Bueno, vamos a leerlo y vamos a descubrirlo más adelante. Punto número 3 de estas verdades. 3 verdades. La 3 es, sabemos los resultados de la oración. 3 cosas que Dios desea recordar a sus hijos es que sabemos los resultados de la oración. Vaya conmigo, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hace un momento, en la hora del café, hablaba con un hermano. Dice qué importante es ver el contexto de la palabra, de los textos, claro. Porque si aislamos este texto bíblico, inmediatamente, hermanos, se hablara de este texto bíblico y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y muchos oran de esta manera. Muchos han escuchado que oran como con este texto bíblico y dicen, pídele a Dios lo que tú quieras, porque aquí dice que en cualquier cosa Él nos oye, cualquier cosa que tú le pidas, Él te la va a dar. Aquí lo dice su palabra, pero no es importante siempre que leamos la Escritura, veamos el contexto y venimos de ahí. ¿Oramos conforme a qué? A su voluntad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Es importante, hermanos, este texto bíblico. Aquí dice, ya que sabemos que Él nos oye, está diciendo Juan, ya que sabemos que Él nos oye, sabemos ahora que tenemos las peticiones correctas, porque sabemos cuál es su voluntad. Ahora aquí sabemos, hermanos, sabemos aquí no por la experiencia de Juan, sino por la revelación de Dios. Sabemos por revelación de Dios. Hay 2 verbos precisamente. Uno habla acerca de oida y otra de ginosco. Usted dirá, bueno, ¿qué estás hablando ahí? No, hermano, nada, solamente quiero comentarle que sabemos, por ejemplo, es ocupado
de una forma diferente a otros sabemos. Por ejemplo, en esta misma carta, Juan dice, sabemos que tenemos vida eterna cuando amamos a los hermanos. Sabemos. Es decir, ese saber es por la experiencia. Si tú has tenido esa experiencia de amar a tu hermano, sabes que estás en la verdad y sabes por esa experiencia, sabes que tienes vida eterna. Es un ejemplo. Y aquí sabemos, no es por la experiencia de alguien. No es decir, por mi experiencia, hermano, si tú oras, Dios te... No, es por la revelación de Dios. Lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Dios ha revelado a través de su palabra, y una y otra vez hemos visto cómo Dios ha respondido a sus siervos, ha respondido a su iglesia. Y el Señor responderá. Recordemos siempre una oración que esté basada en su voluntad, en su palabra, basado en lo que Dios ha revelado. Dios responde las oraciones, pero recordemos, no es por mi experiencia. Quizá usted pueda ver a alguien que mira cómo Dios le respondió y Dios le va a responder en base a esa. No. En base a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Dios ha revelado su bondad, Dios ha revelado su misericordia, Dios ha revelado su gracia, Dios ha revelado que Él es un Padre bueno, sustentador. Dios ha revelado que también en su palabra, en Mateo, por ejemplo, que aquellas aves que nos siembran y ciegan, Dios ha revelado que Dios las sustenta. Dios ha revelado que te va a sustentar, que no te dejará solo. Dios ha revelado que no nos dejará huérfanos. Es lo que Dios ha revelado según en su palabra. Dios nos ha revelado y nos ha dado todo y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Sabemos, dice aquí, que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Cuando nos acerquemos a Dios, hagámoslos, hermanos, con fe, creyendo. Mateo capítulo 11, versículo 24, todo lo que pidan en oración, crean que lo reciben y se les concederá, dice nuestro Señor Jesucristo. Estas oraciones, hermanos, están basadas a su voluntad, a su palabra. Y aquí es algo importante, sabemos que tenemos las peticiones, Está hablando, hermanos, que tenemos las peticiones, claro, tenemos las peticiones, quizá la respuesta no ha sido revelada inmediatamente, pero sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Sabemos que las tenemos, estas peticiones que le hemos hecho. Dios se encargará de cómo revelar, en qué tiempo responderá esas peticiones según su voluntad. Ahora, hermanos, el punto aquí importante es: inundémonos de su palabra. Inundemos nuestras vidas de su palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué Dios, cómo me puede guiar esto? ¿Cómo puedo pedir bien si no estudio su palabra? Claro que no vas a pedir bien, porque diría Santiago, vas a pedir para tus propios deseos, vas a pedir para tus propios placeres. Y si hoy te pones a recordar, quizá en el pasado, qué bueno que Dios no respondió a esa petición tan rara que hice en aquella ocasión. A veces, hermanos, qué bueno que Dios no respondió a eso, porque Dios nos estaba guardando. Dios te estaba cuidando. Pues Dios te va a dar siempre lo bueno, lo mejor. Lo hemos estudiado. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad, dice, es buena, agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Así dicen Romanos. Nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? Tengo que pedir lo que Dios quiere para mí, su voluntad. ¿Amén? Oremos a Dios en esta tarde. Señor, hoy queremos darte gracias
Padre, por recordarnos estas verdades a través de tu palabra. Y hoy queremos darte honra, Señor, y gracias por la vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque esa vida eterna nada nos la puede quitar. Queremos darte gracias porque nada nos puede separar de tu amor. Y te adoramos, Señor, por la vida eterna que nos das en Cristo Jesús. También, Padre, queremos adorarte porque sabemos que tú oyes nuestras oraciones y nuestras peticiones. Que según tu voluntad, Señor, tú respondes y responderás a cada una de ellas. Danos esa paciencia, esa esperanza, Señor. Señor, para poder nosotros, esa paz para poder esperar también, Señor, tu voluntad para nosotros. Y hoy, Padre, eso es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, estar en tu voluntad, pedir tu voluntad, porque eso es lo que tú quieres para nosotros. Que seamos hechos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque podemos orar. Y hoy, Padre, quizás es una disciplina que ha costado a muchos cristianos y a muchos predicadores y oradores. Padre, que tu Espíritu Santo ponga esa disposición y disponga en nuestros corazones, porque el anhelo está en nosotros de querer orar. Pero las distracciones, Señor, pueden venir a nuestras vidas y pueden atacarnos de un momento a otro, Señor, estas distracciones, y nos impide de ese privilegio de orar. Ayúdanos, Señor, a vencer en esta área de la oración. Ayúdanos a ser diligentes, Padre. Y ayúdanos a ser también diligentes en tu palabra, para no pedir, Señor, conforme a nuestros deseos, sino pedir conforme a tu voluntad para darte gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y sigamos orando y adorando. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios, nada por siempre, nuestro fuerte libertador. Es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios, nada por siempre. Nuestro fuerte libertador, eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador,
Dios reinará por siempre. Libertador, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantase con eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con la gracia y la Diga conmigo. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con la gracia y la... Tome su lugar, por favor. Dios les bendiga. Qué hermoso es alabar a Dios y reconocer, saber que Dios nunca nos falla, que Él es nuestro consolador. Dice el canto que es el defensor de los débiles, que nos levanta, así que con alas de águila, bendito sea el Señor. Gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de estar en su casa, de darle la honra, de darle la gloria, porque Él es digno de que se le alabe y se le glorifique. Vamos a orar precisamente antes de concluir con nuestro servicio. Vamos